La Tenebrosa. Casa de muñecas. Cuando vas a un cementerio, no es bueno tomar lo que en las tumbas colocan los familiares de quienes ahí reposan. Como tampoco es bueno tomar las pertenencias que alguna vez fueron suyas en vida y que al parecer aún las cuidan. Era el año de 1976. Judith y yo regresábamos del colegio, ya que nuestras casas quedaban cerca de él. Aquella tarde se nos unió otra compañera, Claudia. Ella iba en otro salón. Era muy conocida por ser una niña muy simpática y de muchas amigas. Ese día de costumbre íbamos platicando por la calle. Claudia iba con nosotras. A lo que entre plática, ella nos preguntó: ¿ya conocen la casa de las muñecas? De inmediato tuvo toda nuestra atención. Ansiosa comenzamos a hacerle preguntas referente a dicha casa. Claudia nos comentó sobre una casa que estaba abandonada desde hacía muchos años y que en una de las habitaciones se encontraban muchas muñecas. Si quieren, mañana las llevo para que la conozcan. Nosotras ansiosas contestamos que sí. Esa tarde estábamos haciendo la tarea del colegio y ninguna de las dos olvidábamos lo de la dichosa casa. No sabía, ni si tampoco había oído hablar de esa casa, me dijo Judith. El pensar en esa casa se encontraban un sinnúmero de muñecas me llenaba de emoción. Al día siguiente, ya a la salida del colegio, esperábamos Judith y yo a Claudia, y al vernos nos sonrió diciendo: mis nuevas amigas, qué valientes. Así que nos encaminamos hacia ese lugar. No hicimos preguntas, lo que era raro, ya que Judith no paraba de hablar. Nunca estuvo tan callada. Cuando llegamos a la dichosa casa, nos quedamos serias al verla. La casa estaba en completo abandono, un aspecto que en verdad causaba miedo. ¿Entramos?, preguntó Claudia. Comenzamos a hacerle también así como diciendo: ¿y si nos corren? ¿Está completamente abandonada? Armándome de valor y no soltando mi mochila, nos adentramos por una pequeña abertura en la que solo los niños de baja estatura y muy delgados podrían ingresar. Sentía la mano de mi amiga apretando la mía fuertemente. Estaba helada por los nervios y por el miedo que sentía. Parecía selva aquella casa. Había muchas ramas, mucha maleza. Parecía que Claudia ya había entrado en alguna ocasión, pues nos guiaba al interior de esta sin ningún problema. Claudia, ¿por qué la llaman la casa de las muñecas?, le pregunté. Síganme, nos contestó. Entramos por un pequeño pasillo igual de sucio. Tenía muy poca filtración de luz, lo que daba un toque tétrico al lugar. Cuando salimos de él, nos hizo señas para que nos acercáramos a ella. Había un gran ventanal que abarcaba gran parte de la pared. Como pudimos, comenzamos a husmear para ver el interior. Efectivamente, dentro de la casa había un gran cuarto. Era obvio que era de una niña. Parte de las paredes pintadas de color rosa. Se notaba el tiempo de abandono por toda la casa. Desde las paredes de estas se estaban descarapelando toda la pintura. Muebles antiguos que se podían ver. En las paredes colgaban varias muñecas. En los muebles y en una pequeña cama. Comenzamos a escoger de todas aquellas muñecas cuál nos gustaría tener. A lo que le pregunté: ¿podemos entrar? No, no se puede, dijo Claudia con mucha tristeza. Yo sí entro, dijo Judith. De alguna manera, mi amiga pudo ingresar a esa casa. Del interior de la habitación nos saludaba. Muy contenta brindamos una gran sonrisa a Claudia y yo la mirábamos desde afuera. Se acercó observando todas las muñecas y cómo tomaba una que nos había gustado. Sorprendidas nos miramos. Estábamos contentas, ya que nos iríamos con una muñeca cada quien. Judith se encaminó para salir de aquel cuarto, pero la vimos pararse de pronto y arrojar las muñecas al suelo. Algo o alguien
estaba con ella dentro de la casa. Claudia y yo buscamos la manera de entrar para ayudarla, pero ella llegó corriendo a nuestro lado, pálida y sin aliento, rogando que nos fuéramos de ahí. Atribuí que alguien estaba dentro de la casa, a pesar del estado tan ruinoso en que se encontraba. Estaba habitada. Como pudimos salimos de ahí, ansiosas por saber lo que le había pasado dentro de aquella casa. Judith temblaba y no paraba de llorar. Al ver a su mamá, se asustó y comenzó a preguntarnos qué había pasado. Judith le dijo que le salió un perro, que la asustó, y mucho, y eso le dijo para que no la castigaran. A la mañana siguiente, mi amiga no se presentó a clases. Claudia y yo fuimos a verla. Mi amiga tenía unas pronunciadas ojeras y nos dijo que esa noche su abuela tuvo que sobarla por el susto que tuvo. Esperó a que saliera su mamá del cuarto y comenzamos a preguntarle: ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que miró? ¿Por qué arrojó aquellas muñecas? El miedo en ella era evidente. Hay un pasillo desde la sala hasta el cuarto donde estaban las muñecas. Cuando ella iba a salir, al final del pasillo estaba una niña con un camisón de dormir, de esos que usaba la abuela. Era de color azul y le llegaba hasta los pies. Estaba muy sucio. Las mangas del camisón tenían sangre y la cara de la niña llena de rasguños. Al irse acercando, ella decía: ¡deja mis muñecas! Esa niña era una aparición. No sabíamos lo que muchos años antes en la casa de las muñecas había sucedido. A medida que fuimos creciendo, mi amiga jamás olvidó lo que había visto en su interior y se dio a la tarea de averiguar qué había sucedido en esa casa. Y eso fue lo que descubrió contado por un vecino. Era el año de 1958. La familia Apodaca tenía 3 hijos varones y una niña de 10 años. La madre la vestía con los mejores vestidos confeccionados para la muñeca. Siempre traía a la pequeña Esmeralda hermosamente vestida y calzada. La hacía parecer una linda princesita. Sus hermanos la cuidaban mucho. Se notaba el cariño de familia, la unión entre padre e hijos. Una Navidad, el señor Omar mandó traer un par de muñecas de los Estados Unidos. Esa fue la última Navidad que pasarían juntos en familia, ya que la muerte repentina de la pequeña Esmeralda los embargó de una gran tristeza. A Esmeralda, como siempre, la vistieron como una princesita. En su féretro, su madre le colocó su muñeca preferida. Se decía que el señor Omar tenía la costumbre de guardar monedas de oro en su casa, y entró al cuarto de la pequeña en busca de una muñeca en particular. Al no encontrarla, le pregunta por ella a su esposa, la cual le dice que la colocó dentro del féretro de su pequeña Esmeralda. Rápidamente hicieron los trámites pidiendo la exhumación del cuerpo de su hija. No dieron los motivos por el cual exhumarían su pequeño cuerpo. No dijeron realmente que era para sacar unas dichosas monedas. Ya habían pasado 2 semanas desde el sepelio. Al abrirlo, su madre horrorizada lanza un grito de desesperación y cae desmayada. Todos los presentes, ante el morbo de saber el motivo por el desmayo, se asoman dentro de la tumba. No podían creer lo que estaban viendo. El cuerpo de la pequeña Esmeralda se encontraba boca abajo. Al voltearla, su carita estaba rasguñada, al igual que sus bracitos. Los que presenciaron dicha escena no encontraron las palabras adecuadas para describir realmente a la niña dentro de su ataúd. Los padres no sabían que habían sepultado a la pequeña con estado cataléptico. No había dado señales alguna de esta enfermedad. Traumados ante el dolor de saber que sepultaron viva a su pequeña hija, los Apodaca cerraron la casa y se marcharon, ya que Patricia enfermó. Aseguraban que estaba perdiendo la razón y no soportaba seguir viviendo en esa casa. Los familiares se hicieron cargo de esta, tratando de venderla, pero nunca lo lograron. Poco a poco fue quedando en el abandono. A partir de ese momento, jamás volvimos a jugar con muñecas, y ninguna de nuestras hijas las tuvieron. Judith aún recuerda a aquella niña
al final del pasillo diciéndole: Deja mis muñecas.